Antes de iniciar este capítulo, hacemos un repaso de los elementos del motor de gasolina, con este que tiene los cilindros en línea. Vamos a ver: válvulas, culata, bloque, árbol de levas, cárter, muelles, pistones, bielas, cigüeñal, segmentos, bujías y cilindros. Las válvulas permiten la respiración del motor, admisión y escape. La respiración se produce en la culata, que está en la parte alta del motor. Debajo de esta se sitúa el bloque, que contiene los elementos que generan el movimiento circular. El árbol de levas abre las válvulas. El cárter es el cierre inferior del motor y depósito de aceite y lubricación. Los muelles mantienen cerradas las válvulas cuando no son empujadas por el árbol de levas. Los pistones se desplazan en el interior de los cilindros y transmiten a través de las bielas un movimiento lineal que en el cigüeñal se transforma en circular, generando el par motor. Los segmentos procuran la mejor estanqueidad posible entre pistón y cilindro. Las bujías hacen que se inicie la explosión de la mezcla aire-gasolina. Los cilindros son los elementos por los que se desplazan interiormente los pistones, de arriba a abajo. Este motor tiene 8 cilindros en línea. Características del motor: diámetro, carrera, cilindrada unitaria y cilindrada total. Lo vemos sobre 3 motores de gasolina con cilindros en línea, en V y horizontales opuestos. Se resaltan las posiciones más alta y más baja que puede tener el pistón en el interior del cilindro: punto muerto superior y punto muerto inferior. Diámetro en milímetros del cilindro. Carrera, recorrido en milímetros del pistón en el cilindro desde el PMS al PMI. En el motor en línea, el diámetro es 82 milímetros y la carrera es 78. En el motor en V, el diámetro es 68 milímetros y la carrera 91. En el motor con cilindros horizontales opuestos, el diámetro es 90 milímetros y la carrera es 73. Vamos a ver en perspectiva estos 3 motores. En línea son 3 cilindros, en V 2 y horizontales opuestos son 4. La cilindrada unitaria es el volumen de cada cilindro en centímetros cúbicos o litros y se da por la fórmula pi por diámetro partido por 2 al cuadrado por la carrera. La cilindrada unitaria del motor en línea es 412 centímetros cúbicos. En V, 435 centímetros cúbicos y horizontales opuestos 464 centímetros cúbicos. La cilindrada total es la de todos los cilindros en centímetros cúbicos o litros y se obtiene multiplicando la cilindrada unitaria por el número de cilindros. Con 3 cilindros en línea da un total de 1236 centímetros cúbicos. Con 2 cilindros en V da un total de 870 centímetros cúbicos. Y con 4 cilindros horizontales opuestos dan 1856 centímetros cúbicos. Características del motor: relación de compresión. Lo vemos en un motor de gasolina con 4 cilindros en línea. Se indica la posición más alta y más baja del pistón en el cilindro, punto muerto superior y punto muerto inferior. Volumen de admisión. Es el que hay sobre el pistón cuando está en el punto muerto inferior.
Volumen de compresión. Es el que hay sobre el pistón cuando está en el punto muerto superior. Relación de compresión. Es cuántas veces está contenido el volumen de compresión en el de admisión, y se calcula dividiendo el volumen de admisión entre el de compresión, que da un número, que se compara con 1, siendo 1 el volumen de admisión. Cilindrada unitaria es el recorrido del pistón en el cilindro, entre el punto muerto superior y punto muerto inferior. El volumen de admisión es igual a la cilindrada unitaria más el volumen de compresión. Posibles ubicaciones del volumen de compresión. Puede estar tallado en la culata. El pistón llega al ras del cilindro. Puede ser el final del recorrido del pistón en el cilindro que no llega hasta arriba del todo. O puede estar el volumen de compresión tallado en la cabeza del pistón, llegando este al ras del cilindro. También puede ser una parte de cada una de estas tres zonas. Características del motor. Relación de compresión, cilindrada unitaria, volumen de compresión y volumen de admisión. Lo vemos en tres motores de gasolina. En línea vemos que tenemos 50 centímetros cúbicos de volumen de compresión y 412 de cilindrada unitaria. El volumen de admisión, que es la suma, da 452 centímetros cúbicos. La relación de compresión resulta de dividir volumen de admisión entre volumen de compresión, dando 9,04 es a 1. En el motor con los cilindros horizontales opuestos, la cilindrada unitaria es 464 centímetros cúbicos, el volumen de compresión 40 centímetros cúbicos y el volumen de admisión, que es la suma de ambos, 504 centímetros cúbicos. La relación de compresión, que es el volumen de admisión entre el volumen de compresión, da 12,6 es a 1. En el motor con los cilindros en V, el volumen de compresión 65 centímetros cúbicos, la cilindrada unitaria 435 y el volumen de admisión, que es la suma, 500 centímetros cúbicos. La relación de compresión, que es dividir volumen de admisión entre volumen de compresión, da 7,69 es a 1. Concepto de llenado. Vamos a verlo en un motor de gasolina con inyección indirecta y cilindros en nube estrecha. Se ve cómo se desplazan los gases de admisión y escape en sus colectores. Se produce un efecto de rebote al cerrarse las válvulas de admisión o de escape. Esto genera unas fuertes inercias que pueden mejorar la entrada de gases o evacuación. Llenado es la cantidad de aire o mezcla que ha entrado en el cilindro tras cerrarse la válvula de admisión. Veamos 4 posibles funcionamientos del motor. Partimos de posiciones en el cuentavueltas. Bajo régimen, que aporta elasticidad si la respuesta es buena. Medias revoluciones, donde está el par motor en un vehículo de turismo. Y altas revoluciones, donde está la potencia. A bajas revoluciones, el llenado es escaso y la respuesta del motor es también débil. A medio régimen, en un motor de turismo, es donde está el par máximo, puesto que es el más utilizado por el conductor medio. Al subir desde el par máximo las revoluciones del motor, el llenado disminuye, pero aumenta la potencia, puesto que depende de las revoluciones por minuto hasta llegar a su valor máximo. Si el motor está sobrealimentado, se produce un sobrellenado que puede lograr una excelente respuesta del motor en un amplio abanico de revoluciones. Resumen, repaso de este capítulo de motor. Características del motor, diámetro, carrera, cilindrada y relación de compresión en un motor diésel. Vemos el motor desde arriba y tiene 12 cilindros en V. La distribución es doble árbol de levas en cabeza por cada una de las bancadas de cilindros. 2 DOHC. Diámetro del cilindro.
Carrera del pistón en el cilindro. Cilindrada unitaria. Cilindrada total. Volumen de admisión. Volumen de compresión. Está formado por una cámara en la cabeza del pistón y un tramo último de recorrido en el cilindro. El diámetro es 82,6 milímetros, la carrera 93. La cilindrada unitaria es 498,3 centímetros cúbicos. La total 5.980 centímetros cúbicos. El volumen de admisión 532,3 centímetros cúbicos. El volumen de compresión 34 centímetros cúbicos. La relación de compresión es 15,65 es a 1. Resumen, repaso de este capítulo de motor de gasolina. Características y rendimiento del motor en 3 automóviles con distintas implantaciones. Coche número 1. Vemos el motor y el llenado alternativo de los cilindros. Son motrices las ruedas traseras. Es un DeLorean DMC-12. 6 cilindros en V. El motor es longitudinal trasero colgado por detrás del eje. Propulsión o tracción trasera. Potencia 170 caballos a 5.500 vueltas. Y par 21 kilómetros a 2.350. Se ubican el par y potencia en el cuentarevoluciones. Se indica el diámetro, carrera, cilindrada unitaria, cilindrada total, volumen de compresión, volumen de admisión y relación de compresión. Coche número 2. Vemos el llenado de sus cilindros. Es propulsión trasera, ruedas traseras motrices. Es un Honda S2000. El motor tiene 4 cilindros en línea, es longitudinal delantero y la propulsión es trasera. Potencia 220 caballos a 8.300 vueltas y par 22 kilómetros a 7.500. Se ubica par y potencia en el cuentarevoluciones. Y se indican los valores de diámetro, carrera, cilindrada unitaria, cilindrada total, volumen de compresión, volumen de admisión y relación de compresión. Coche número 3. Vemos el llenado de sus cilindros. Es 4x4. Es un Jeep Cherokee del año 1989. Tiene 6 cilindros en línea. El motor es longitudinal delantero. La transmisión es a las 4 ruedas. La potencia es 185 caballos a 4.350 vueltas y el par 30 kilómetros a 3.950. Se ubican par y potencia en el cuentarevoluciones. Y se indican los datos de su diámetro, carrera, cilindrada unitaria, cilindrada total, volumen de compresión, volumen de admisión y relación de compresión. Se pueden comprobar los datos aplicando las fórmulas que hemos utilizado en este capítulo.